Del señor Contralor Carlos Felipe Polo. Muy buenas tardes a todas y a todos por su presencia. Antes de dar a conocer el anuncio para lo cual ustedes han sido convocados a esta rueda de prensa, quiero hacer dos anotaciones. En primer lugar, que las decisiones de nuestra Contraloría que vamos a anunciar responden al dedicado trabajo de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros, contadores, que han trabajado día y noche durante el último año. Este equipo de expertos, con el acompañamiento técnico permanente de la Universidad Nacional, analizó más de 2 teras, óiganlo bien, de información en el marco de un proceso originado en una actuación especial de la Contraloría General de la República. Dicha actuación se debió a un control excepcional solicitado por la Veeduría Nacional de Recursos Sagrados en febrero de 2019. En segundo lugar, que desde el momento en que la Contraloría General de la República recibió esa solicitud, se asumió la vigilancia del proyecto y se comprometió a entregar resultados en forma rápida y oportuna, técnica y con todas las garantías. Así, el 14 de noviembre del año pasado, casi un año, la Contraloría abrió el proceso de responsabilidad fiscal a tomadores de decisiones que afectaron la operación del proyecto Hidroituango y hoy, como lo decía anteriormente, un año después los convocamos a ustedes y a la ciudadanía para dar a conocer estos resultados del proceso. Por eso, los antecedentes como tal dentro de la Contraloría, se evaluó el proyecto de la hidroeléctrica de Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70 y a desarrollarse a finales de los años 90, cuando se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental. También se hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, tiempo en el que se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica, las cuales son el objeto principal de esta investigación. Es importante entender que Hidroituango participó en la subasta de energía en firme, realizada a mediados de 2008, en la cual prevendió más de 2 millones de kilowatts día en el periodo en vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2038. A un valor de $13.9 por cada megavatio hora. Para la Contraloría General, en ejercicio de su función de cuidar los recursos públicos, era imprescindible entender si el valor invertido en el desarrollo del proyecto al final de la operación iba a generar una retribución para Hidroituango, EPM y sus 12 municipios de influencia. Además de haber un millonario recurso público en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos, más importantes desarrollados para el país. Hay que tenerlo claro, el proyecto hidroeléctrico Ituango depende además en buena parte de la demanda energética que tiene Colombia, que además fue concebido como un proyecto de desarrollo desde que se planteó que buscaba dinamizar un territorio. Nuestro equipo técnico, encargado también, evaluó minuciosamente y con todos los soportes tecnológicos si se generaron de manera injustificada aumentos en las inversiones que afectarían el valor neto del proyecto o generaron lucros cesantes que se tradujeran en daños de naturaleza fiscal. Considerando todo esto, tras revelar cuidadosamente cada uno de los hechos en el caso del proyecto hidroeléctrico Ituango, la Contraloría General determinó que frente a sus consecuencias existen presuntos responsables individuales que, respetando el Estado de Derecho, cuentan con las debidas garantías para su defensa. Debido a que este proceso en algún momento podrá llegar a mi órbita como Contralor General, hoy no me referiré a las imputaciones y entregaré la vocería al señor Vicecontralor General, el doctor Julián Ruiz, quien les dará más detalles sobre el tema. Quiero terminar insistiéndoles en que la Contraloría General de la República es la entidad encargada de cuidar los recursos y la plática de los colombianos. Por supuesto,
Desde ese punto de vista tienen todo nuestro compromiso para seguir trabajando aunadamente. Y hoy, así como lo dijimos, lo hicimos. Hoy tienen procesos que se demoraban antes 4 o 5 años, en 1 año, tomando decisiones claras, y esperamos cerrar en 1 año y medio el proceso como tal. Muchas gracias. Señor Contralor, muchísimas gracias. A continuación, vamos a presentar un video que describe la línea de tiempo de lo que ha sido el estudio y análisis del proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Ituango. También los diferentes representantes de los medios de comunicación tendrán la oportunidad de recibir una infografía en su WhatsApp que describe todo lo que ha sido este trabajo de 1 año por parte de la Contraloría General de la República. La investigación fiscal a Hidroituango, el proyecto de energía más importante del país, entró en su etapa clave, en la que la Contraloría General de la República tomó decisión sobre 34 funcionarios respecto a sus actuaciones en este billonario proyecto. Después de 1 año y medio de una exhaustiva y rigurosa investigación, en la que un equipo interdisciplinario de auditores, abogados, ingenieros y analistas revisaron millones de documentos y actas depositadas en 2 teras de información, la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR pudo concluir que las fallas del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango son el resultado de una cadena de errores, desde su planeación y diseño hasta su ejecución. Los imputados son funcionarios y exgerentes de la empresa EPM, contratistas, exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín, quienes, según la minuciosa investigación de la Contraloría General, no actuaron diligentemente al decidir continuar invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas evidentes que terminarían por llevar a Hidroituango a 3 graves consecuencias. Primera, el incumplimiento del objetivo principal del proyecto: generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, que la CGR calculó en un lucro cesante de 1.1 billones de pesos. Segunda, el desmesurado aumento de los costos de Hidroituango, que inicialmente estaba pactada en 6 billones y que terminó, por las fallas e improvisaciones, costando cerca de 13 billones de pesos, sobre las cuales se calculó un daño fiscal de 2.9 billones de pesos por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. Tercera, la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que intervenir recursos en más obras. Pero como si se tratara de un castillo de naipes, cada decisión que tomaron los imputados fiscalmente terminó por derrumbar las metas con las que se construyó Hidroituango. La Contraloría General de la República identificó los años e hitos de esas decisiones que hoy el país debe conocer y que están descritas así. 2008. La subasta. Al cabo de los esfuerzos desplegados desde 1999 para la obtención de la licencia ambiental, Hidroituango toma forma y logra la preventa en subasta de 2.972.603 kilovatios hora día desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2038. 2008-2009 comienzan los problemas. Quedan en evidencia los problemas asociados a la débil planeación y deficiencias en la administración, dirección y control técnico y financiero. Se comienza a advertir la falta de diligencia de los contratistas que tienen a su cargo el diseño. Se emprende la construcción de las vías de acceso al proyecto sin que existan diseños definitivos y se modifica su trazado. Se modifica la altura de la presa originalmente diseñada y autorizada en la licencia ambiental, lo que retrasa la construcción. 2010-2011. Ajustes accidentados a los contratos. Se agregan salvedades sustanciales introducidas al contrato BOOMT con EPM Ituango, que liberan de responsabilidad a EPM y modifican la distribución de riesgos en perjuicio de Hidroituango. Se inicia la subasta por valor de 2.287 millones de pesos para conseguir una empresa que desarrolle el proyecto. Se presentan multinacionales de gran prestigio en este sector como China Tree Gordes Corporation, el consorcio KEPCO de Corea, Construcciones, Comercio y Comargo Correa S.A. de Brasil, Centrales Eléctricas Brasileras S.A. Electrobras de Brasil, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Andrade Gutiérrez de Brasil y Empresas Públicas de Medellín EPM.
Se suspende la subasta y finalmente se termina escogiendo a EPM con contratación directa y se suscribe el contrato BOOMT. 2011-2012. Crece la oferta y baja la capacidad. Comienza la construcción de los túneles de desviación sin que existan las vías de acceso necesarias y se hace imperativo adoptar planes de contingencia, aceleración o recuperación de tiempos que incrementan sensiblemente los costos. A pesar de los graves atrasos del proyecto, Hidroituango consigue que en una nueva subasta le sea adjudicado el suministro de 9.540.821 kilovatios día para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 al 31 de noviembre de 2038. La insuficiencia de equipos en buen estado de operación y de adecuadas instalaciones industriales agrava los problemas y lleva a la suspensión de actividades del contratista de los túneles. 2013-2015, el río Cauca y las consecuencias del mal manejo de su cauce. Las fallas acumuladas impedirían a la postre el cumplimiento de uno de los hitos fundamentales del proyecto, la desviación del río Cauca. Con la probada incapacidad de desviar el cauce del río Cauca, se hace inviable que el proyecto entre en operación en noviembre de 2018 y comienza la destrucción de su valor. El contrato para la desviación del río es cedido al mismo contratista de obras principales. Por los atrasos acumulados y dado que EPM no contrató las compuertas a tiempo, se modifica de manera sustancial la estructura del proyecto. Características catalogadas contractualmente como inmodificables son cambiadas abruptamente para la construcción de obras como el tercer túnel de desviación GAT, que finalmente colapsó en 2018 por la falta de diseños técnicos y defectos en la construcción. 2018, la gran contingencia. La suma de errores en la planeación y ejecución generaron la contingencia que en 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto. Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones y a destruir el valor neto del proyecto, porque no entró en operación y porque no habrá generación ni comercialización de energía. 2018-2019, intervención excepcional de la Contraloría. Sin competencia en aquella época para asumir directamente el caso, la Contraloría General de la República emprende una intervención excepcional por solicitud expresa de una veeduría ciudadana. Concluida la indagación preliminar, se abrió el proceso de responsabilidad fiscal. 2020. Las decisiones. La Contraloría General de la República calcula técnicamente un lucro cesante por 1.1 billones de pesos y un detrimento al patrimonio público por valor de 2.9 billones de pesos. En total el daño es de 4.1 billones de pesos. Los imputados son: A continuación, el señor Vicecontralor General de la República, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, entregará más detalles de esta decisión tomada en el día de hoy. Muy buenas tardes. La resolución de imputación, el auto de imputación que se expide el día de hoy, contiene 28 imputaciones. Imputaciones relacionadas con acciones u omisiones que llevaron a la pérdida de valor neto del proyecto Hidroituango y a generar a la postre un lucro cesante por cerca de 1.1 billones de pesos.
En estas imputaciones tenemos 4 grandes grupos. El primero, relacionados con los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango. El segundo, relacionados con los gerentes de EPM y de la Sociedad Hidroituango. El tercero, el grupo de contratistas encargados de las construcciones de túneles y las construcciones principales o de superficie, y los contratistas interventores encargados de vigilar la ejecución correcta de todo el proyecto. Y el último y cuarto grupo, alcaldes y gobernadores que por su función de control de tutela sobre el proyecto y sobre la sociedad Hidroituango están involucrados en las conductas omisivas o activas presuntamente generadoras del daño patrimonial, grupo en el cual se divide en 2 subgrupos, uno en donde confluyen 2 calidades, la calidad de alcalde y gobernador simplemente, y la calidad de alcalde y gobernador y miembro de la Junta Directiva de Hidroituango al mismo tiempo. Muchísimas gracias, señor vicecontralor. Ya nos están llegando algunas preguntas. La primera, de la silla vacía. ¿Por qué Ramos y Aníbal Gaviria solo están imputados por omisión, no por acción como en el resto de exfuncionarios? Esto se refiere a la subdivisión que hice hace un momento. Hay el gobernador Ramos y el alcalde Aníbal Gaviria no hicieron parte de la junta directiva de la empresa Hidroituango, al contrario del gobernador Sergio Fajardo y el alcalde Fabio Salazar. En ese orden de ideas, en calidad de alcaldes y gobernadores, simplemente están imputados por una conducta omisiva en cuanto al control de tutela sobre la empresa y sobre el proyecto, y en donde confluyen las 2 calidades, también confluyen conductas activas como miembros de la Junta Directiva de la empresa Hidroituango. Pregunta Laura Vita de la República. ¿La Contraloría General ya impuso o piensa imponer medidas cautelares? Yo debo decir que eso es objeto de reserva dentro del proceso. No se han impuesto, pero lo que pase dentro del proceso en cuanto a las medidas cautelares es objeto de reserva. Pregunta María C. Suárez de la W. ¿Cuándo empezarán los juicios fiscales y qué plazo hay para la declaratoria final de responsabilidad fiscal en este caso? El juicio fiscal, mal llamado juicio fiscal, es el mismo proceso de responsabilidad fiscal al cual se le dio apertura en noviembre de 2019 y que está en curso y fruto del cual hoy se hace esta imputación a 28 presuntos responsables. No existe un plazo legal establecido para proferir un fallo definitivo, todo depende. Lo que sigue a continuación en el proceso es el traslado de la imputación por 10 días a los presuntos responsables para que ejerzan debidamente su derecho de defensa, el cual vienen ejerciendo, debemos decirlo, desde el mismo auto de apertura y desde las mismas versiones libres que se han recibido a lo largo del presente año, y posteriormente vendrá un periodo probatorio en donde se decretarán las pruebas solicitadas por las partes, claro está, las que se consideren pertinentes y conducentes para las resultas del proceso, y con posterioridad a ello se analizarán y se proferirá el fallo de responsabilidad fiscal que corresponda. Otra pregunta, esta vez de RCN Televisión, Felipe Quintero. ¿Qué implicaciones tiene una imputación de tipo fiscal para el gobernador Aníbal Gaviria, por ejemplo, y qué viene para él dentro del proceso? Pues la situación del gobernador Aníbal Gaviria es la misma que cualquier persona que se encuentre imputada dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. Las consecuencias hasta el momento, debo decir, son ninguna, más allá de hacer parte de un proceso de responsabilidad fiscal en el cual se le darán todas las garantías procesales y del debido proceso para que ejerza su derecho de defensa. Marcela Peña, de Blue, ¿podrían explicarnos con más detalle en qué consistieron los daños ocasionados al patrimonio público que hoy se cuantificaron en 2.29 billones de pesos?
Los 2.9 billones de pesos hacen relación a la fórmula o modelo financiero que se denomina BPN, valor presente neto de un proyecto, que es la metodología adecuada para calcular a valor presente lo que cuesta un proyecto, teniendo en cuenta y restando las inversiones realizadas y teniendo en cuenta los flujos de dinero que se esperan en el futuro. Tiene en cuenta sobre todo aquellas inversiones realizadas por encima de la línea base estimada que no cumplieron con su cometido o fueron ineficientes e ineficaces para el proyecto. Tenemos una pregunta aquí en el auditorio de la periodista Sol Suárez de Caracol. Es que me causa curiosidad el desarrollo que tuvo Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, es decir, no estaba en los 34, no quedaron en los 28 y tampoco, pues por supuesto, queda exonerado o archivada por la investigación. Entonces pregunto, ¿por qué el gerente de ese momento sí queda archivado, pero ni siquiera su jefe directo, llamémoslo así, que era Federico en ese momento, no está involucrado en ningún lado? Para responderte a esta pregunta, quisiera explicar las dos líneas de tiempo base que tiene el proceso de responsabilidad fiscal en curso. La primera es que se logró determinar que las acciones u omisiones presuntamente generadoras de daño patrimonial se ocasionaban entre el año 2008 y el 2015. Por esta razón, el doctor Federico Gutiérrez, quien inicia su periodo en el 2016, encuentra ya decisiones tomadas y frente a él no se encuentra algún tipo de relación con las decisiones que ocasionaron el daño patrimonial. Y por otra parte, la cuantificación del daño tiene una fecha de corte que es junio de 2019, fecha en la cual termina la actuación especial de fiscalización desarrollada en virtud de un control excepcional solicitado por una veeduría pública. Pero eso significa que entonces el periodo que él estuvo no tomó decisiones, no firmó, no. Las decisiones relevantes desde el punto de vista fiscal se tomaron desde el año 2008 a 2015, así como las omisiones, que también las conductas omisivas que son generadoras del daño en este proceso. Pero ¿por qué a alguien se le abre un proceso de responsabilidad o es presuntamente responsable fiscal? Porque hay un daño, un nexo causal y hay dolo o culpa grave, ¿cierto? Así es. Para que alguien sea culpable o sea responsable fiscal tiene que existir dolo o la culpa grave sobre el tema, ¿cierto? Y ahí es en donde ustedes tienen que ver y evaluar cuáles fueron las acciones de cada uno para encontrar si él tuvo o dolo o culpa grave dentro de su acción u omisión en ese sentido, si había un nexo causal y había un presunto daño. Entonces ya vimos que aquí hay un presunto daño por un valor estimado, ¿cierto? Y hay que ver dentro de estos imputados, ¿cierto?, cuáles fueron las acciones que ellos realizaron dentro de cada una de sus administraciones. Y ahí es en donde el juez administrativo, digámoslo así, nuestra delegada de la unidad anticorrupción, fue la que evaluó el grado, digámoslo así, de dolo o culpa grave que puede tener cada uno de ellos dentro de su acción u omisión. Esto todo es completamente jurídico. Aquí es sobre pruebas. Y aquí se va viendo, ustedes van a ver a lo largo del proceso como tal, es qué pruebas existen, qué acciones se hicieron, qué soportes documentales habían. Y en ese sentido es que hay unos que entran al proceso y hay otros que hay que archivarles, porque eso es lo justo, ¿sí? Para aclaración de todos los colombianos, aquí no hay actos de corrupción. Sí, fueron malas decisiones, fueron omisiones, pero no hay actos de corrupción. Yo creo que es difícil calificar los actos de corrupción, pero lo que hemos visto hasta el momento dentro de esos hechos, omisiones o decisiones, vemos son decisiones desacertadas, decisiones fuera de tiempo, cambios en las condiciones contractuales que difuminaron las responsabilidades y permitieron el cambio de cronogramas que a la postre significaron implementar planes de aceleración y significaron mayores costos dentro del proyecto. Señor Vicecontralor, discúlpeme. ¿Qué pasa si los costos siguen aumentando?
presentando. ¿Cómo se va a evaluar eso? Porque cada día que pasa, entiendo, suben los costos y le pregunto por dos personas específicas. Manuel Santiago Mejía, de la Junta Directiva de EPM, y pues entiendo que usted no puede andar mucho en la responsabilidad de los exgobernadores y eso, pero básicamente, ¿por qué se llaman imputación de juicio fiscal? Omisiones, para explicarle un poco a la gente cómo quedan estas figuras que en este momento son de carácter público. Lo que te decía, frente a los gobernadores hay uno que está imputado por acción dentro de la Junta Directiva y por omisión dentro de su deber de tutela como gobernador frente a la sociedad y frente al proyecto. Y lo mismo sucede con uno de los alcaldes y con el otro. Uno por acción y el otro por acción y omisión. Frente a los daños futuros, como les decía, tenemos una fecha de corte que es junio de 2019 y ya evaluaremos en conjunto con el señor Contralor si es necesario hacer un seguimiento a lo que ha sucedido después de esa fecha. Respecto a Manuel Santiago Mejía, gerente de EPM, quien estuvo en la Junta Directiva de EPM. Santiago Mejía, frente a EPM yo debo decir que la estructura corporativa de EPM disemina un poco las responsabilidades y por eso ustedes ven dentro de los imputados solo a los gerentes de EPM, a los gerentes, no a los miembros de la Junta Directiva, porque los gerentes eran los ejecutores directos del proyecto, quienes firmaron los contratos, quienes debían estar al tanto de todo lo que sucedía en el proyecto. Caso contrario a lo que sucede con la Junta Directiva de la Sociedad de Hidroituango. Dentro de estas investigaciones se puede determinar ya si es viable o no el proyecto. Yo creo que eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Digamos, la Contraloría no es la llamada a responder esa pregunta y como les decía, es posible que evaluemos hacerle seguimiento a lo que ha sucedido después de la fecha de corte que les indico. Señor vicecontador, entiendo que son procesos distintos, pero el alcalde de Medellín anunció una millonaria demanda también en este aspecto. ¿Tiene alguna relación o van por caminos distintos los dos tipos de procesos? Yo debo decir que hay una conciliación que está programada para el mes de diciembre entre EPM y los constructores, en la cual nosotros no hacemos parte. Sin embargo, si de esa conciliación logramos demostrar que el detrimento patrimonial al Estado se ha resarcido, tendrá consecuencias dentro de este proceso de responsabilidad fiscal indudablemente. Tenemos aquí otra pregunta, señor vicecontralor Sebastián Osorio, de Dinero. El Contralor Córdoba señaló que, dados los sobrecostos, evaluaron si el proyecto hidroeléctrico tendría o no retribuciones económicas para EPM y las comunidades aledañas. Es un hecho que el proyecto, una vez entre a funcionar, lo hará con pérdidas, números en rojo. Frente a eso, debo decir que la Universidad Nacional, que fue, digamos, el experto técnico que presentó el informe durante la actuación especial de fiscalización, corrió el modelo financiero a un tiempo muy lejano y el proyecto seguía presentando, como tú dices, números en rojo o valor presente neto negativo. Germán Jiménez Morales es un periodista independiente. Pregunta, ¿esta decisión qué implicaciones sobre los actuales contratistas tiene? ¿Pueden seguir ejecutando las obras? La misma respuesta que frente al doctor Aníbal Gaviria, simplemente tienen una posición procesal, están siendo imputados dentro de un proceso de responsabilidad fiscal en donde se les otorgarán las garantías y por el momento no tiene ninguna consecuencia adicional. María Paula Aristizábal, de Semana Noticias. El Contralor dijo que se espera cerrar en 1 año y medio el proceso actual. ¿A qué instancias podrían llegar con este proceso? Este proceso es un proceso reglado por la ley. Como les decía, esperamos más o menos que en 1 año y medio esté saliendo un fallo definitivo. La segunda instancia de este proceso corresponde a una instancia colegiada creada dentro de la Contraloría General, que se denomina la Sala Fiscal y Sancionatoria, quien deberá tomar las decisiones que en derecho correspondan en su momento. Eso es lo que se viene dentro del proceso. Luis Enrique Hurtado, de Caracol Radio, pregunta, ¿este proceso tiene un tinte político? Evidentemente no. Los
procedimientos y procesos que adelanta la Contraloría obedecen a criterios técnicos y jurídicos que están claramente reglados en la ley y en la normatividad interna y que se han seguido rigurosamente, como lo explicaba el Contralor General Felipe Córdoba, y esto inició con un control excepcional solicitado por la ciudadanía, porque la Contraloría en ese momento ni siquiera tenía la competencia. Se adelantó una actuación especial absolutamente rigurosa, de la cual resultaron 6 hallazgos, 4 de contenido administrativo, 2 de contenido fiscal, de los cuales se da traslado a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, y el proceso ha seguido su curso. A todos los implicados se les ha garantizado el derecho de defensa. No tiene ningún miramiento político. Bueno, muchísimas gracias, señor Contralor, señor Vicecontralor. De esta manera damos por culminada esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a los asistentes y a todos los que nos han visto por nuestras plataformas digitales. Gracias.